Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. El asesinato de Paula. La joven Paula Santana, una joven prometedora, soñadora, fue asesinada en la madrugada del pasado jueves en una empresa de zona franca de la autopista Las Américas en San Isidro, por los alrededores de San Isidro. Esta joven, que laboraba en una empresa de producción de materiales médicos de zona franca, laboraba en el horario de 12 de la noche a 7 de la mañana. Y luego de la 1 de la madrugada, ella salió al baño y no regresó a su puesto de trabajo. Paula había denunciado, según su familia, sobre todo según su madre, al ejecutivo de la empresa que estaba siendo acosada sexualmente por compañeros de trabajo. Y esa empresa no había hecho ningún caso, no le ha puesto ninguna atención a la denuncia y luego ahora ella fue asesinada. A Paula aparentemente la violaron sexualmente, aparentemente no, según han dado los resultados de las investigaciones, fue violada y luego estrangulada, asesinada, un crimen planificado. No regresó del baño, la atraparon en el baño, la violaron y la asesinaron. La arrastraron a una alcantarilla que está dentro del perímetro de la empresa, no fue a la calle, la sacaron dentro de la empresa. Todo ocurrió dentro de la empresa, la asesinaron dentro de la empresa y la sacaron a una alcantarilla dentro de los alrededores de la empresa. Se ha dado a conocer, la periodista Edith Feble, directora del programa El Día, dio a conocer en el día de hoy que un supervisor, el supervisor inmediato de Paula, se negó a que fueran a buscarla. Cuando sus compañeros y compañeras de labores estaban preocupados porque ella no regresaba del baño a su posición de trabajo, querían salir a buscarla. Y ese supervisor, el jefe inmediato de Paula Santana, se negó a que fueran a buscarla, se opuso, decía que no. Ellos luego salieron por encima de su decisión a buscarla y encontraron su cadáver, lamentablemente. Ese supervisor, no quiero decir que tenga algún vínculo con el crimen, pero por negligencia o porque quisiera proteger a alguien, eso debe determinarlo una investigación del Ministerio Público. Los fiscales deben determinar cuál ha sido la razón. Por lo menos ese hombre debe ser investigado para que explique y se determine por qué razón él se oponía a que salieran a buscar ante la preocupación de su compañero, que debió ser la preocupación de él también, a la jovencita Paula Santana. No, pero la asesinaron. La empresa no había hecho nada. Lamentablemente, ahora que la Policía Nacional ha dado a conocer que tiene apresado a 2 personas, a 2 compañeros, Joaquín Alexander Marte, de unos 38 años, es el principal señalado por la policía, que era supuestamente un seguridad de la empresa, que ya había sido denunciado en otras ocasiones como un acosador de diferentes trabajadoras de esa empresa. Y un jovencito, un joven de apenas 23 años, de nombre, si no me equivoco, Alex Elvin Cruz, que alguna gente, según se dice, alguna gente de la comunidad donde vive, lo defienden, pero es una investigación del Ministerio Público con profundidad que debe determinar su culpabilidad o no. Lo cierto es que se ha cometido un crimen horrendo contra una jovencita prometedora que trabajaba en la noche para estudiar en el día. Ella estudiaba como azafata y le faltaba poco tiempo para graduarse de azafata. Una joven soñadora, que ese era su sueño, ser azafata. Y trabajaba de noche, repito, para pagar su estudio en el día. Una joven prometedora, una joven humilde, buena. Sin embargo, le arrebataron la vida a destiempo, apenas con 23 años. Una niña. Ese crimen debe ser investigado profundamente y se debe determinar si hay ejecutivo de la empresa involucrado, sea para encubrir o conocían del acoso que se daba y no hacían nada. Eso pasa mucho aquí en empresas de zonas francas, que se hacen los ciegos y los sordos, muchos ejecutivos, porque no les interesa la suerte de los trabajadores, solo les interesa explotarlo. Pero ese crimen debe ser castigado como manda, con toda la rigurosidad del lugar. Quien cometió ese crimen son psicópatas, porque no sentir remordimiento, no sentir compasión de una joven, de una compañera de trabajo que está conviviendo un tiempo con ellos en sus mismas labores y
cometer un crimen de ese nivel es ser prácticamente un psicópata indolente. Ojalá el Ministerio Público haga la investigación que corresponde para que se aplique toda la pena que corresponde. Ojalá fueran no 30 la pena máxima, que es lo que corresponde por un crimen como este, pero lamentablemente en la República Dominicana no existe una pena mayor. Pero vamos a esperar que se le dé una respuesta cuanto antes, sobre todo a la familia, a su madre que le arrebataron su muchachita. El crimen de Paula Santana debe ser descubierto con profundidad y castigado como corresponde. En otro orden, señores. En el pasado fin de semana tuvimos en Santiago, los caballeros, al embajador y la cónsul de la hermana y heroica República de Cuba, que tuvo varias actividades. Sobre todo el sábado fue en horas de trabajo para el embajador y la cónsul de Cuba. La cónsul Eni, una cónsul eficiente, cercana al pueblo, muy trabajadora, llevó a cabo en Casa de Arte de Santiago una especie de consulado itinerante donde estaba laborando todo el día para darle atención a sus compatriotas cubanos residentes en Santiago que tengan alguna dificultad con su visado, con su pasaporte, y estuvo trabajando todo el día ahí. En las 5 de la tarde el embajador Ángel Asiaga Pérez y Eni, la cónsul, se realizó una actividad conjuntamente con el Comité de Solidaridad con Cuba de Santiago en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA de esta ciudad de 80 caballeros, donde fue totalmente exitosa, acudió una buena cantidad de personas, ingenieros y gente del pueblo, que apoyan a la heroica República de Cuba. Luego, ayer domingo, se realizó una caravana partiendo de la calle del Sol, esquina calle Gregorio Luperón en Santiago, hacia el monumento a los héroes de la Restauración. Una caravana, como se ha hecho en diferentes partes, se estuvo haciendo en diferentes partes del mundo en el día de ayer, exigiendo el fin del bloqueo, del criminal bloqueo que lleva a cabo el imperio norteamericano en contra de la población cubana. No en contra del gobierno cubano. De más de 60 años que lleva el bloqueo de Estados Unidos a la población cubana, no es contra el gobierno cubano, es contra la población. Ellos no lograron doblegar al comandante, al heroico héroe de la Revolución Cubana, presidente Fidel Castro. Nunca lograron doblegarlo con ese criminal bloqueo, con ese genocida bloqueo. Y no van a doblegar el pueblo cubano jamás, que ha resistido todos los embates de ese inhumano y despiadado bloqueo que impide que el mundo negocie, le venda alimentos y medicamentos al pueblo cubano. Un bloqueo que ha sido ya rechazado docenas de veces por las Naciones Unidas y que solo Israel y Estados Unidos votan a favor de ese bloqueo. De manera que hay que seguir exigiendo el fin del genocida y criminal bloqueo contra la heroica República Cubana, que son héroes que no se han doblegado aún con ese embate de más de 60 años de bloqueo norteamericano. El imperio norteamericano que mientras Cuba es solidaria con todos los países donde seres humanos sufren, sobre todo con muchos médicos y mucho apoyo de cualquier índole, Estados Unidos le lleva guerra, invasiones, intervenciones a los pueblos para asesinar a los indefensos y para muchas veces robarse la riqueza de esos pueblos. Hay que felicitar al embajador cubano y al cónsul cubano por todas las actividades que se llevaron a cabo el fin de semana en Santiago, dándole calor a este pueblo y exigiendo, repito, el fin de ese genocida bloqueo del imperio norteamericano, del criminal imperio norteamericano contra la heroica población cubana. Esa exigencia debe continuar día a día en contra de ese criminal imperio y a favor de la hermana República Cubana, de ese hermano pueblo
heroico, valioso y valiente. Señores, continúan en Dajabón algunas protestas. El viernes y el sábado continuaron prendiendo velas y haciendo marcha pacífica, exigiendo que se respete la voluntad popular. La candidata Fiordalisa Caridad Ceballos, una médico de allá, candidata del Partido de la Liberación, que se mantiene diciendo que le han robado las elecciones, que ciertamente era quien estaba ganando por un voto inicialmente, pero que luego, ante la solicitud de revisión de los votos nulos del actual alcalde Santiago Riverón, lo dan a él como ganador por unos 4 votos. Y la pintoresca Sonia Mateo, la senadora Sonia Mateo, ha estado acompañando a la candidata del PLD y decía que iba a correr la sangre porque ella es muy pintoresca, ella se le conoce su forma de actuar siempre, muy carnavalesca, y se encadenó junto a otras mujeres frente a la Junta Municipal Electoral de Dajabón, exigiendo el triunfo de la candidata del PLD. Ahora han anunciado ya que está en manos, que han puesto la demanda en manos del Tribunal Superior Electoral, que es el tribunal que está llamado, que le corresponde decidir cualquier reclamo, cualquier queja sobre elecciones, sobre todo cualquier argumento sobre fraude. Es el tribunal que está decidido a fallar y tomar una decisión sobre las elecciones municipales en cualquier punto del país que hayan reclamos de esa índole. Pero habrá que esperar que sea el Tribunal Superior Electoral, que va a estar apoderado y está ya siendo apoderado de muchas exigencias en diferentes puntos del país. Pero pronto habrá elecciones otra vez y habrá, el 19 de mayo habrá elecciones presidenciales y congresuales y volverán la misma argumento, la misma protesta, la misma argumento sobre fraude, la misma queja. Pero ese es el día a día de República Dominicana, donde las elecciones se manejan a favor de grupitos, no de la inmensa mayoría del pueblo, y se hace en base a repartir mucho dinero, acostumbrando al pueblo a no votar por conciencia, sino por unos cuantos pesitos que le den. Por eso el pueblo no tiene nunca genuinos candidatos y candidatas, no tiene buenos funcionarios electos, congresuales y municipales, porque aquí cualquiera puede ser candidato en base a mucho dinero. Y la población, como siempre, abandonada, porque aquí la mayoría de funcionarios legislan para sí mismos y para favor de grupitos de élite que se aprovechan del Estado, que se aprovechan del dinero del pueblo, del dinero que la gente paga en impuestos por todo lo que consume. Vamos a esperar próximamente cuál va a ser el resultado tanto del Tribunal Superior Electoral como de los candidatos. Y otro que ha propuesto es Jaime David Mirabal, dirigente del PLD, propone a Leonel Fernández que apoya a Abel Martínez como candidato presidencial. Algo que es muy difícil que esa unidad entre Leonel Fernández y Abel Martínez se dé, porque ciertamente Leonel ha mantenido siempre que él es el jefe de la oposición en la presidencial, a él no le interesaban mucho las municipales. Y ciertamente, yo dudo, hoy la mayoría del pueblo dominicano y las encuestas dicen eso, que Abel en las presidenciales tenga mayor votación que Leonel Fernández. Lo cierto es que es muy difícil que Leonel Fernández se despoje, como dice Fernández Mirabal, se despoje de su candidatura para que apoyen a Abel Martínez y al Partido de la Liberación Dominicana. Eso está por verse, pero se duda mucho, porque aún la fuerza del pueblo no es tal fuerza y el PLD disminuido. En la presidencial, al parecer que es la baraja que está jugando Leonel Fernández, él sacaría más votos o tendría más votos que Abel Martínez, que lleva una candidatura en su brazo, que no logra aprender, que no logra despegar y que se mantiene estancado en el suelo, en el piso, sin que le pueda ofrecer a su votante que él es un posible triunfador. Vamos a esperar, pero dudamos mucho que Leonel Fernández sea el candidato que se despoje de sus aspiraciones para apoyar a Abel Martínez. Pero después de todo, son iguales. El pueblo no tiene nada que esperar de Leonel Fernández y Abel Martínez.
sobre todo lo que Leonel Fernández ya no tiene nada que ofrecerle a la población después de 12 años de gobierno PLDista.